AM, antes de mediodía. Dios. Tome sus previsiones, por favor. Hoy, entre las noticias más importantes, tome sus precauciones entre las 11, mediodía y 1 de la tarde. Y el porqué está referido a la marcha de los Caracaras. La marcha de los campesinos de los Caracaras ha llegado a la ciudad de La Paz. Están en este momento bajando por la carretera antigua hacia el centro paceño y enseguida le tendremos esto como informe, por favor. Así que vaya tomando sus previsiones. Hoy estaremos con el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros en cuestión de segundos, nada más, para hablar de cuánto debería ser el incremento al salario de este año. Vamos a ir no solamente con analistas, vamos a ir con autoridades, vamos a ir con representantes de la sociedad civil, representantes de los organismos, representantes de la sociedad civil también para ver este tema durante esta y la próxima semana. Y un poco más adelante, en este programa de televisión, rompe el silencio, así se lo diré, el coronel Raña. ¿Se acuerda de él? Ahora excomandante de la policía de Oruro. Está acusado de varios supuestos delitos y hoy su abogada estará con nosotros para contarnos esa otra cara de la historia. Amigos, nos espera una mañana con los protagonistas, con las noticias, con todo. Y le damos la bienvenida así diciéndole a usted, buen día de Dios. Buenas tardes y buenas noches de Dios también para quienes ven la retransmisión de este programa a través del Grupo Fides en todo el país. Una de nuestras sentidas preocupaciones al comienzo de esta semana tiene que ver con algunos de nuestros representantes o representaciones diplomáticas en el mundo. Voy a referirme específicamente a la representación en Madrid, España. ¿Qué exportamos al mundo como Bolivia? Lindo es saber que los residentes bolivianos, por ejemplo, bailan, llevan nuestra cultura, la representan en otras partes del mundo. Y es gracias a eso que los extranjeros se ven maravillados y muchas veces pueden venir al país a ver qué más hay con respecto a esa cultura que está demostrada por nuestros residentes fuera del país. ¿Qué exportamos? También cosas negativas, como el tema de las filas, por ejemplo, para hacer trámites. Usted se imagina 6 de la mañana, igualito que en la Caja Nacional de Salud o acá cuando uno tiene que hacer un trámite, tiene que hacer cola a las 6 de la mañana. Claro, y los españoles pasan por ahí y dicen, ¿y esta fila para qué es, no? Ah, es el consulado boliviano en Madrid y la gente tiene que hacer fila. Aquí fila desde las 6 de la mañana para hacer su trámite. Increíble. Freddy Quintanilla nos manda este video vía WhatsApp hasta antes de mediodía para decirnos, aquí en Madrid, España, los residentes bolivianos para ser atendidos por el consulado tenemos que hacer fila desde las 6 de la mañana, igualito que en Bolivia. Vamos a ver a Félix. Félix, buen día, adelante por favor. Nos encontramos acá en las puertas del Consulado de Bolivia, acá en Madrid. Son exactamente las 7 de la mañana, ya van a ser las 8, y ya la gente desde estas horas va haciendo fila. Como verán, es una fila larga. Yo soy uno de los que también hoy hace fila. Bueno, aquí no ha cambiado nada, aunque las nuevas tecnologías debieran ser para facilitar al público, a los residentes bolivianos que vivimos acá en el exterior. Sin embargo, es lo mismo que hacer filas en la caja de pensiones en Bolivia o en cualquier otra oficina del gobierno. Esta es la realidad. Este es el consulado de Bolivia, acá en Madrid. Bueno, es lamentable esta situación, que los bolivianos tengan que trasladarse a 300, 400 kilómetros de diferentes ciudades para tramitar el pasaporte y otros trámites. Sin embargo, tienen que estar aquí 6 de la mañana, a esperar hasta que se abra la puerta, que se abran las 8 me parece. Y bueno, pues y solamente dan entre 10 y 15 fichas para renovación de pasaportes. En ese sentido es que hay muchos que vienen un día, una vez que ya se han agotado las fichas del pasaporte, tienen que volverse otro día. Por ejemplo, aquí hay una ciudadana boliviana que está viniendo por segundo día y nos hemos encontrado con otros que vienen por cuarta vez. Esta es la realidad acá en Madrid, en el Consulado de Bolivia. Las puertas del consulado así en la fila, que es larga. Y están desde las 6 de la mañana. Bueno, ella nos indica que ha venido el día de ayer y
tuvo que encontrarse con un funcionario que le contestó de muy mala manera. ¿Cuál fue su entrevista con este señor que le atendió? No, es que ayer he venido a las 11 de la mañana y me acercó a la información, le digo, buenos días señor, perdone, para renovación de pasaportes, y me dice, vete a sacar ficha, ¿vale? Y habían dos señores ahí diciendo, bueno, yo daba para pasaportes y no me daba ningún papel. Le digo, perdone, es que solamente dan por la mañana cita. Tiene que venir. Entonces yo le contesto, entonces tiene que venir más mi cama a dormir aquí. Es que hacen muy mal, están muy retrasados los bolivianos, como todos los bolivianos. Eso es lo que le he contestado, de muy enfadadísima. Imagino que tener que volver. Es que ahora otra vuelta estoy viniendo, dejando a mi niña de 2 años a las 6 de la mañana, es que no es justo. A ver si consigo. Es que tengo que viajar a ver si hoy tenemos suerte. A ver si tenemos suerte, de verdad. Aquí tenemos otro amigo que viene. ¿Desde dónde vienes? Desde Málaga. Desde Málaga. ¿Vas a renovar el pasaporte? Sí. ¿Y es tu segunda vez que vienes? La tercera, diría yo. La tercera. Y no se ha podido conseguir las fichas. Las fichas, sí. Mira. Bueno, perdiendo tiempo y perdiendo pues, horarios de trabajos. Y es lamentable pues que saber que Bolivia, teniendo esa riqueza y esa capacidad de inteligencia que puede superarse, nos estamos quedando atrás por culpa de personas incompetentes que se está viendo hoy en Esa día. es la palabra, ¿no? Bien. Entonces, pues bueno, que esperemos que hay una incompetencia, no hay buena atención. Eso, que esperemos que las autoridades bolivianas pues tomen asunto en estas situaciones para los bolivianos, porque la verdad es muy triste saber que Bolivia está en esta situación. Muy bien, esta es la realidad, es más de una opinión que pueden ratificar las mismas quejas y todas son parecidas. No hay una buena atención, hay que hacer fila desde las 6 de la mañana, como estuviéramos repitiendo el año 85, 84 allá en Bolivia. Muchísimas gracias a Félix Quintanilla por esto. 15 fichas nomás hay para atender a la gente en el consulado boliviano, el que se atrasa, y esto es como seguro de la caja, ¿no? ¿Cómo es en la petrolera, no? Cuando vas a la petrolera, ¡ting! 10 fichas para tanto, 9, 8, 7, 6, pues estás en la fila, empiezas a rezar, ¿no? ¡Tic! Se acaba y chao, al día siguiente tienes que volver. Lo mismo parece que funciona en el consulado de Madrid, en España. Bueno, lo que se pide es que no demos primero esa imagen, ¿no? Y segundo, quizás poder viabilizar mejores soluciones para quienes tienen que hacer los trámites allá en Madrid. Estar en Madrid no es lo mismo que estar aquí en La Paz, es decir, ir al centro, te vas a tu casa y vuelves, por ejemplo, más tarde. No es así, las distancias son tan largas y los bolivianos hacen conocer de esta manera su protesta de lo que está sucediendo en Madrid. Ojalá tengamos la oportunidad de tener a alguien en este momento que haga, no sé si la llamada, sino también las gestiones para mejorar la calidad de vida y la atención a la gente en Madrid, España. Gracias, Félix Quintanilla, por esto. Vamos a las noticias, por favor, de entrada en Fides. Hay noticias de último momento. Ahora noticias. AM. Vamos a estas imágenes que dan cuenta de la llegada después de 39 días desde el norte chuquisaqueño hasta La Paz de la comunidad indígena campesina Los Caracaras. Miren ustedes dónde ya están. Están prácticamente en las laderas de la ciudad de La Paz. Han terminado o van a terminar de cruzar el tema de la autopista o la ruta de la autopista más bien para ingresar por el centro paceño hacia el Prado, así que se estima que cerca a las 11 mediodía estén ya en este lugar. Don Samuel Flores, el principal representante de esta marcha. Don Samuel, buenos días, 39 días de marcha, llegan ya a La Paz. Adelante usted, por favor. Muy buenos días, es 41 días estimados de lo que está haciendo en la radio. Sí, la marcha hoy día está llegando a la localidad, al centro paceño, pues después de una medida dura y una medida también que hemos mantenido el ritmo, las marchitas de diferentes naciones, pueblos indígenas, en la cabeza de la nación Jaracara, que está exigiendo el cumplimiento de la Constitución, los derechos, en especial mediante las leyes que están en contra de los pueblos indígenas. Entonces la marcha, pues hoy día exigirá el trámite que se está haciendo ante la Asamblea Legislativa, ante el órgano ejecutivo, donde están analizando los temas referentes a la demanda que hemos hecho. Perfecto, don Samuel, ¿cuántas personas se están conformando? ¿Tiene un estimado usted la marcha?
Bueno, ahora en este momento creo que estamos pasando los 500 marchistas, ¿no? Han llegado de diferentes naciones, pueblos indígenas, como se está mostrando en las fotos, medios de comunicación. Ha ingresado a la marcha desde ayer y hoy día. Creo que esa es una reivindicación justa de las naciones pueblos indígenas, que hemos mostrado la unidad y hemos mostrado también respeto a las autoridades del Estado, pese que ha habido algún bajez de algunas autoridades a la marcha, pero la marcha es muy respetuosa, está exigiendo, claramente son 3 puntos fuertes, creo que para el Estado, y si ellos no responden, creo que estarán también mostrando de que no está cumpliendo el Estado plurinacional con referente a los pueblos indígenas. Bien, don Samuel, veo que están bajando ustedes por la carretera antigua hacia el centro de La Paz. ¿Por qué calle ustedes piensan entrar al centro? ¿A qué hora? ¿Dónde se van a quedar a pernoctar? ¿Qué va a pasar luego de su llegada de la marcha? Bueno, que la marcha está ya bajando por la calle Buenos Aires, cruzando por la Buenos Aires con dirección al centro, seguramente a la avenida principal que tiene La Paz, pero bajar por la San Francisco con dirección al Prado, porque es una marcha que está exigiendo a los órganos y ahí en esa dirección estamos yendo. Y la marcha también ya agendada por diferentes temas, ¿no? Pero queremos conversar con las comisiones donde se está tratando las 3 leyes, para que así se acuerden qué tiempo resolverán, porque ya nos hemos reunido en varias veces con algunos asambleístas, también asesores de las instancias donde está debatiendo, y lo único que falta es reunirnos con los órganos del Estado, con el Ministerio de Justicia y autonomías, pese que hay una respuesta escrita que indican de que ellos nos van a recibir por parte del Ministerio de Justicia. Entonces creo que esas son las instancias que vamos a hacer, luego después ver ya cortar los tiempos para que se cumplan, ¿no?, esas demandas que estamos haciendo. Y si está de contrario, si no se cumplirán, creo que las naciones ya determinadas van a comenzar sus movilizaciones a nivel nacional. Si hay acuerdos, habrá un cuarto intermedio para que se cumpla, ¿no? Y si no hay cumplimiento de esto, creo que estamos nosotros como naciones y pueblos indígenas cuantas veces hacer movilizaciones para exigir que el cumplimiento de la Constitución Política del Estado dé frente a los pueblos indígenas. Muchísimas gracias, don Samuel Flores. Estaremos atentos a su arribo entonces al centro paceño. Están por la carretera antigua, van a ir por la avenida Buenos Aires, quiere decir que van a bajar por el cementerio, y de ahí ingresarán a las calles céntricas en la ciudad de La Paz. Gracias, don Samuel Flores, un buen día para usted y bienvenidos a todos nuestros hermanos campesinos a la ciudad de La Paz. Va a haber problemas con el tráfico, tome sus previsiones. Tiempo de noticias en Fides. Ahora Noticias, AM. ¿Cuánto deberían subir los salarios en este 2019? Los privados dicen no más del 2.2%, la Central Obrera Boliviana, aunque claro, han dicho que no se trata de una posición como organismo representante de los trabajadores, sino más bien fue una posición personal de su principal secretario ejecutivo, decían más del 5%. Don Omar Yujra, viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, nos acompaña en representación hoy del gobierno para hablar de este tema. Será luego de la pausa. Acompáñenos. Gracias por estar con nosotros, queridos amigos. Gracias por estar con nosotros. José Fernando García es analista económico. Fue invitado por este programa de televisión el día viernes para una serie de entrevistas y empezar a tocar el tema de cuánto debería ser el incremento salarial de este año. Se lanzó el secretario ejecutivo de la COP la anterior semana, más del 5%, los empresarios dicen 2%. Comienza este debate de todos los años. Pero ¿cuánto estamos y realmente cuánto deberían aumentar los salarios? Nuestro analista decía 0, nada. Incluso deberían bajar, decía el analista. Y claro, fue como una explosión el viernes. Vamos a verlo, por favor. ¿Cuánto debería ser el aumento de este año? Yo creo que el aumento de este año debería ser 0. ¿0? 0. Más, le podría decir, habría que bajar los salarios, porque este país se va a fundir de la manera en que venimos pagando doble aguinaldo, aumentándole el salario constantemente. Recuerda, el dólar estaba en 8.21. Esos 2.000 bolivianos, supongamos que sean 2.000 bolivianos, en ese tiempo, a 8.21 vendrían a ser $243. Pero a 6.96 vendrían a ser $284. Hemos aumentado el 18% de los costos de producción de los productos bolivianos y como consecuencia Bolivia ha decrecido en el aparato productivo.
cuando en realidad lo único que ha crecido son los precios. Y eso ha movilizado la economía, sí, efectivamente. Pero esta es una economía que se mueve con dólares del Chapare. Entonces llega un punto en que usted dice, ¿qué hacemos? Aumentamos los salarios, seguimos aumentando, pagamos doble aguinaldo, destruimos a la pequeña empresa, a la mediana empresa, y seguimos importando y seguimos favoreciendo a la economía informal. Lo que nosotros estamos viviendo es un alto proceso inflacionario. Usted vaya a ver el precio de la carne en las carnicerías hoy en día. Ha subido brutalmente. Entonces, estamos viendo un proceso muy grande de movilización de la economía, pero vía precios hacia arriba. Y eso hace que cuando los otros países encima deprecian la moneda, el producto boliviano ya no compite. Estamos en el 8% de un déficit comercial terrible. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todos los demás le han dicho que no siga gastando. Pero sin embargo el gobierno insiste en gastar. Vamos a quedar con 700 millones de dólares hasta fin de año. Y en algún momento va a haber un ajuste de la economía. Tiene que haberlo. Bien, hoy tenemos la visita del señor Omar Yujra, viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, a quien le damos la bienvenida. Viceministro, un gusto. John, muchísimas Bastante gracias. joven, viceministro. ¿Cuántos años? 38. 38 John. años. ¿Sabes? Estos centenias se están tomando por el control de todo, ¿verdad? Gracias, John. Un saludo cordial a todos los televidentes de Fides y de este programa antes del mediodía. Bueno, como tú señalabas y veía ahí la entrevista al señor García, nosotros muy preocupados porque este tipo de opiniones realmente en lugar de informar, desinforman a la población y bueno, bastante confuso lo que habla el señor. En una primera instancia el tema debería no incrementarse el salario e incluso disminuirlo. Ajá. Esto es un elemento bien interesante que los economistas nos gusta ver desde un punto de vista crucial, es el tema de la producción. El señor García lo que no señala en su alocución es de que a partir de la implementación del modelo actual en Bolivia, nosotros hemos regenerado el motor de la demanda interna, algo que no se tenía antes. Este motor ha permitido generar mayor producción, es decir, cuando hablaba del tema del vaso un tanto confuso, el señor no se dio cuenta de que este vaso se convirtió en muchos vasos. Hoy la producción pasó de 9.000 millones a 40.000 millones, estamos hablando de producción, no de precios, producción. Lo que antes producían, ahora ¿cuánto están produciendo? De 9.000 millones a 40.000 millones. Ese es un primer elemento, John, que es importante para analizar cualquier tipo de escenarios. Otro elemento que corrobora mi afirmación, John, es de que la venta de servicios facturados, y no estamos hablando del tema informal, estamos hablando de la parte formal, ha crecido de manera exponencial. Tú ves ahí este dato, 508%. Es decir, eso es la verdadera dimensión de la demanda interna. ¿Esto es como tributa? Esto es lo que tributan, es las ventas, en realidad, las ventas facturadas en el caso de restaurantes, supermercados, pasajes aéreos. ¿Cómo han crecido el tema de la facturación en restaurantes, supermercados y pasajes aéreos? Exactamente. ¿Cuánto por ciento han crecido? 508%, John. Wow. ¿No? Esto es un elemento central, es parte de esa movilización, de ese repotenciamiento de la demanda interna que hablamos. Otro elemento fundamental que no señala el señor García es de que parte de ese incremento de la producción, parte de ese incremento de la torta de producción, también viene respaldado de la inversión pública. Un país no puede incrementar producción, John, sin inversión, ¿no es cierto? En este caso, la inversión pública ha crecido de cerca de 500 millones a 6.200 millones. ¿Cómo explicamos inversión pública, viceministro? La inversión pública, John, es todo lo que el Estado invierte en la población en diferentes sectores, como por ejemplo el tema productivo, el tema social, educación, salud, y especialmente en el tema de infraestructura, que ha sido uno de los pivotes que ha generado mayor dinamismo en la economía en los últimos años. Esto es un elemento fundamental, te decía John, porque a partir de esto podemos entender algo. Si hay mayor producción en la economía, quiere decir que hay mayores ingresos en la economía. Entonces, esto ha permitido un desplazamiento social positivo en relación a, mira este gráfico, John, el 2005, nuestra población en términos de ingresos estaba dividida así. Cerca del 4% los de ingresos altos, que representaban alrededor de 391.000 personas,
Los de ingresos medios, 3.3 millones, el 35% de la población, pero aquí estaba el grueso, el 61%, que representaba 5.7 millones, eran de ingresos bajos, es decir, la gente pobre. Mitad de la población era pobre. Más de la mitad. Más de la mitad de la población era pobre, me está diciendo. Sí. Hoy esto ha mejorado en el sentido de que los ingresos altos, el porcentaje de personas, familias que tienen ingresos altos, alcanza 443,000. No ha disminuido, ha aumentado, pero en términos de proporción está alrededor del 4%. Muy poquito. Ajá. Lo interesante está acá. 7 millones de personas, que representa el 62%, hoy son de ingresos medios. Y solamente el 34%, es decir, 3,9 millones de personas, están en el estrato de ingresos bajos. ¿Qué quiere decir esto? Que con las políticas que hemos implementado, John, entre ellas el incremento salarial, que forma parte de la redistribución del ingreso, ha permitido que mucha gente salga de la pobreza. Ese es un elemento fundamental con el cual nosotros hemos manejado de manera sostenible la política económica. Viceministro, unas aclaraciones, por favor. ¿Qué producimos? Producimos de diferentes cosas, John. Un elemento que me gusta que siempre revisar, aunque en medios de comunicación no lo hacen tanto, es por ejemplo las exportaciones de manufacturas. De cerca de 900 millones hemos pasado a más de 3.100 millones de dólares. Manufacturas. Manufacturas. No estoy hablando de hidrocarburos, no estoy hablando de minería. Textiles. Estamos hablando de todos los productos de manufacturados, ¿no? De 900 millones a cerca de 3.000 millones hemos pasado, hemos triplicado esa producción, John. Otro elemento fundamental que radica en función a la inversión pública es los proyectos de industrialización que se está llevando a cabo. Es una fuerte inversión en términos tecnológicos, sin embargo, también tiene una fuerte repercusión en todo lo que repercute en la economía, es decir, empleo, tiene que ver con seguridad social y otros elementos que hacen de manera positiva este comportamiento. Quiero romper, a ver, en este caso lo que usted me está diciendo, llegaría a romper un mito, que tenemos una Bolivia productiva, que ha crecido. Por eso le pregunto, ¿qué producimos? Manufacturas. Claro, cuando uno habla de manufacturas, le dicen, ¿y para dónde? ¿Es para el mercado interno? ¿Exportamos manufacturas? ¿Cómo se maneja esto de manufacturas? Los componentes más grandes de nuestra producción, John, del PIB, del Producto Interno Bruto, está la parte agropecuaria y está la parte de manufacturas. Son los dos componentes más grandes. En algún momento me preguntaban, y esto también te comparto a ti, John, si revisamos la composición del Producto Interno Bruto, la participación del Producto Interno Bruto, vemos que los sectores de hidrocarburos y de minería no pasan del 12%, ¿no? Entre el 12 y 14, incluso menos, está la composición de estos dos sectores. En cambio, la manufactura, la agropecuaria, están en un orden del 15-16%. Es decir, estos dos sectores aportan mucho al crecimiento. Después vemos otros sectores como el comercio, vemos el tema de servicios, vemos también el tema de servicios financieros. Justamente ahí está un tema que es la banca, que también ha promovido mucho el tema del crecimiento. Vemos otros sectores como el caso de la construcción, etcétera. En fin, todos esos sectores que hacen a la producción del país, John. Ahora invertimos. ¿Invertimos o gastamos? Invertimos. Esto es un elemento fundamental. Cuando me hacen la pregunta de el déficit, si preocupa o no preocupa, y esto a los señores de oposición, principalmente a los economistas de antaño, les gusta decir de que el déficit que tenemos hoy es malo. Y acá hay un elemento fundamental. Los economistas manejamos dos tipos de déficit, el tipo de déficit corriente y el déficit de capital. Esto es cuando tú analizas un flujo financiero, John, en cualquier lado siempre vas a ver lo que es corriente y lo que es capital. Cuando un déficit es malo, cuando el déficit está concentrado en la parte corriente, es lo que sucedía antes, John, cuando no podías pagar sueldos, es decir, si tú tienes una empresa, tienes un negocio y tus ingresos no te alcanzan a cubrir por lo menos tus deudas de corto plazo, que en este caso principalmente son salarios, por ejemplo, eso quiere decir que estás en mal camino, ¿no? Eso hemos tenido por más de 50 años, John, ¿no? 50 años de déficit continuos y nadie decía nada. Hemos tenido alrededor de 8 años de superávit,
que nos ha permitido generar ingresos, y estos ingresos están siendo distribuidos en la inversión pública. Hoy el déficit que tenemos está relacionado a inversión pública. Tú, cuando tienes tu empresa, John, y puedes cubrir salarios, bienes y servicios y todos los gastos que puedes hacer, y tienes un remanente, te permite ahorrar, ¿sí? Pero si tú quieres hacer, digamos, quieres comprar una casa, quieres comprar un vehículo, esos ahorros que tienes no te van a alcanzar de todas maneras. Entonces, pero sí, el banco te dice, bueno, usted ha generado esto, ha incrementado sus ingresos, entonces yo le puedo prestar más, ¿no? Entonces, cuando hablamos del déficit actual, estamos hablando de déficit de capital, es decir, déficit de inversión pública. El porcentaje de déficit que tenemos hoy está relacionado con la inversión que estamos haciendo en los proyectos de industrialización, que como tú sabes, John, son de envergadura. El déficit tremenda. Entendido como que cuánto más estamos gastando de lo que realmente tenemos, ¿no es cierto? Cuánto más hemos gastado de lo que tenemos. Ahora bien, en este entendido, ¿cuánto de préstamos estamos adquiriendo en el país? El analista que vino el día viernes dijo, estamos endeudándonos hasta aquí, o sea, vamos a deber por generaciones, préstamos. Por eso, para hacer cualquier cosa son préstamos. Hay un elemento fundamental, John, te decía, cuando teníamos la producción, la tortita o en su comparativo el vaso, de hace 13 años atrás, solamente podíamos generar una producción de 9.000 millones de dólares. Nuestra deuda externa en ese momento alcanzaba el 53%. Hoy nuestra tortita, o el vaso, lo que quieran, se ha reproducido, se ha incrementado. Hoy el producto, la producción del país alcanza 40.000 millones de dólares. Es decir, hemos incrementado más de 4 veces la producción. Pero nuestra deuda se ha incrementado, sí. Pero ¿cuánto es hoy nuestra deuda? Es 10.000 millones de dólares. Esto representa alrededor del 24% del 10.000 millones de lo que hemos recibido. Así es. Pero en lo comprometido va a ser más grande la deuda. Ahora acá hay un elemento fundamental, John, y esto también es una falta de análisis de estos señores. Cuando tú sacas una línea de crédito, John, puede ser en función a tus ingresos, digamos que $100.000. Pero de manera inmediata tú necesitas $20.000, quizá para comprar un vehículo o para hacer algún emprendimiento. Ya. Queda de por medio la diferencia, ¿no es cierto? Pero eso tú lo puedes usar como también no lo puedes usar. Va a depender del grado de necesidad que tengas para poder hacer esa inversión. Es decir, en este momento lo que ellos no dicen es de que esta deuda, en realidad lo que nosotros vamos a pagar como Bolivia es lo que realmente nos hemos endeudado, es decir, lo que se ha desembolsado por parte de los organismos. Lo otro es simplemente, si se requiere más recursos, bueno, ahí está la puerta para tenemos hacerlo. un contrato, por decirle, por $100.000, digamos, y estamos utilizando ahorita solamente 20. Si ya no los necesitamos, tenemos hasta aquí nomás, nos vamos a endeudar. Exactamente. Como que podríamos prestarnos los 100.000 también. Así es, John. Así es, John. Como van las cosas en este momento, nosotros estamos analizando. Hay una instancia técnica que se llama justamente la comisión, el comité de análisis de deuda, que hace este análisis no solamente de corto plazo, de mediano y de largo plazo. En este momento, ¿cuánto de plata ya hemos gastado de todo lo que nos hemos prestado? En este momento la deuda contratada es lo que te decía, la deuda desembolsada es los 10.000 millones de dólares. Okay. John. El analista el día viernes decía, esto va a reventar cualquier rato, va a reventar. Esto es una cosa que se infla y ¡boom! Cualquier rato va a reventar. ¿Va a reventar? No, y ahí se equivoca el señor. Y sabes, esto he escuchado hace años atrás. Un señor decía, mira, estoy hablando del 2013 aproximadamente, y decía, la economía tiene 2 semestres para seguir funcionando, y igual decía, se va a reventar. Hace un mes, casi 2 meses atrás, un colega tuyo, Mario Espinosa, le decía a otro señor economista, le decía de que le viene escuchando eso de la crisis hace 10 años, y eso no se da hasta el momento. Lo cierto, John, es que tenemos en este momento producción. La deuda representa alrededor del 24%. Esto está casi a la mitad de lo que establecen los organismos internacionales. Es decir, un país tiene un sostenimiento de su deuda
que llega hasta alrededor del 50%. ¿Qué quiere decir esto? Del 24 al 50 nos falta mucho, ¿no? No quiere decir que nos vamos a endeudar hasta ese monto, desde luego que no, nosotros lo manejamos con responsabilidad, pero es importante que también se vea el contexto internacional. Ves los países a nuestro alrededor, ellos sí tienen deuda. Imagínate tú, John, el tema de la Argentina. Problema de devaluación, problema de inflación, pero también un componente fuerte, el tema de deuda. 50.000 millones de dólares que no se ha prestado de organismos los comunes, ¿no? Porque ya no puede pagar su deuda. Ha tenido que asistir al Fondo Monetario Internacional, que es el organismo de última instancia, ¿no? Entonces, y ese tipo de deudas, por ejemplo, son condicionadas, ¿no? Te dice, tienes que hacer esto y recién te presto la plata. Ahorren en cualquier otra moneda que no sea boliviana, por si acaso. ¿Qué tal ese consejo? En este momento, John, las condiciones para ahorrar en moneda nacional, si ustedes, los televidentes, ven las cifras, por ejemplo, de los portafolios que tienen los diferentes bancos, van a poder ver que el mayor interés, la tasa de interés, te dan en moneda nacional, el menor interés en moneda extranjera. Entonces la lógica te dice que en este momento es mejor guardar en moneda nacional porque tienes las mejores ventajas. El vicepresidente estaba de visita, de vuelta por el país el fin de semana. Álvaro García Linera dijo, si hay devaluación, una casa que cuesta 10.000 va a terminar costando 3.000, dijo, ¿no? En referencia a eso quieren hacer los que quieren entrar nuevamente al gobierno, volver y demás. ¿Esto preocupó? ¿Qué hay con el tema de la devaluación? Es un ejemplo, John, de los dos efectos que pueden venir producto de una devaluación. ¿Cuáles son estos dos efectos? Uno, la gente pierde el poder adquisitivo. Es algo fundamental este tema. La gente cuando, si digamos en este momento tú tienes 100 bolivianos y con esos 100 bolivianos puedes comprar, no sé, unos 10 litros de leche, por darte un ejemplo, el día de mañana esos 100 bolivianos solamente te van a permitir comprar 6, 5, dependiendo el tema de la devaluación. Es lo que están sufriendo en este momento la gente de la Argentina. El otro efecto, John, que no es solamente la pérdida de poder adquisitivo, sino es también la inflación. Que esto, unidos los dos, genera un efecto espiral y creciente que la historia nos ha demostrado que no es aconsejable. Básicamente estoy hablando de los años 80, que es el tema de la hiperinflación. Hoy la Argentina, por ejemplo, al hacer esa devaluación, ha devaluado su moneda en alrededor del 120%, su inflación está alrededor del 40%. La gente está muy preocupada. El día viernes lo escuchaba hablar al señor García, es un elemento también que no tiene connotación empírica taxatible. Hoy, por ejemplo, los precios de la Argentina están por encima de los precios de los productos nacionales. Entonces, pero ¿quién es el perdedor? No estamos hablando solamente de los empresarios. En realidad, la gran pérdida que se da es por parte de las personas. ¿Devaluación e inflación, estamos en peligro? No, justamente en el análisis que se hace diario a todas las variables macroeconómicas, John, tenemos un consejo, un grupo los días viernes donde fuera de la parte técnica analizamos también todos estos elementos. Vemos que en este momento la moneda nacional es estable. Por esa razón, el presidente del Banco Central de Bolivia ha señalado de que no es necesario hacer una modificación al tipo de cambio. Esto se ha venido manteniendo en los últimos años, producto del crecimiento que tenemos en el país y de esa ampliación de esa torta de producción que te decía hace un momento. Omar Yujre es el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros en nuestro país. ¿Cuánto deben subir los salarios, viceministro? Mira, John, lo que te decía fuera de cámaras, nosotros estamos en este momento esperando el pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana. En este momento hablar de eso sería prematuro. Una vez que tengamos el pliego petitorio de manera oficial, nosotros también vamos a salir con el análisis que corresponde, donde por cierto no se analiza solamente el tema de la inflación, se analiza el tema de la producción y otros indicadores que a través de diferentes comisiones lo vamos realizando conjuntamente a la Central Obrera
boliviana. Nos han venido acostumbrando a decir que lo que saquemos en inflación es lo que debe subir el tema del salario. Para nada, John. Si revisamos los últimos años, el incremento salarial ha sido por encima de la inflación, es decir, que hemos dado un incremento real, porque somos conscientes que si solamente se da la inflación, sería una reposición del poder adquisitivo. La inflación es 4.5. La inflación del año pasado es 1.5, querido John. 1.5. ¿El salario entonces debería subir con 1.5? Eso se va a analizar en las comisiones que te señalaba. Hay una parte normativa, hay una parte de producción, hay una parte económica, etcétera, y eso una vez que tengamos el pliego vamos a comunicar. Pero debería subir más de 1.5. Tenemos que analizar todos estos temas, querido John. No es solamente el incremento salarial, hay varias peticiones de la Central Obrera, pero uno de ellos, los más importantes, está esto. ¿Y se toma en cuenta los otros sectores privados, por ejemplo, que dice que deberían subir en 2% nomás? Cada año, John, lo que nosotros hacemos, la Confederación de Empresarios, otros sectores nos remiten algunas propuestas, nosotros las analizamos conjuntamente los trabajadores, y en función a estas comisiones que te mencionaba, se toman las determinaciones. Viceministro, le agradezco mucho habernos acompañado hoy en Antes de Mediodía. Muchísimas gracias, John. El agradecido, como siempre, soy yo, y bueno, presto a cualquier entrevista y convocatoria tuya. Sea siempre bienvenido, viceministro. Muchísimas Mariuja, gracias, viceministro de Pensiones y Servicios Financieros. Un poquito más adelante entraremos a un caso que ha marcado a la ciudadanía boliviana en relación a la imagen de la Policía Nacional. Se trata del coronel Rommel Raña. Está siendo procesado en este momento, acusado, entre otras cosas, de una especie de liderización de un grupo de contrabando donde estarían implicados, según dice la denuncia, no solamente policías, sino militares y hasta civiles. También un proceso por supuestos cobros de destino, siendo él comandante de la policía de Oruro. En este programa de Fides, televisión y radio y televisión, la abogada del coronel Rommel Raña nos vendrá a explicar el otro lado de esta historia. Así que atentos, por favor, será después de la pausa, amigos. Sean todos ustedes, para quienes recién llegan, bienvenidos. Y todos ustedes siempre queridos para que se mantengan en nuestra sintonía. Saludos Jorge Álvarez, David Ángel Carvajal, un abrazo David Rojas Anavia, gracias desde Madrid. Un abrazo también para ti, que nos sigues a través de las redes sociales. Fides continúa enseguida. A mi equipo de producción, a ver si echamos una llamadita a la marcha de los Caracara, por favor, Daniel, si me puedes hacer la gauchada para poder decirle a la gente a dónde está y que tome sus previsiones, especialmente que está en el centro paceño. Vamos a ir a la marcha en cuestión de minutos nada más, amigos. Rommel Raña es coronel de la policía boliviana. El último cargo, el reciente cargo que ha desempeñado ha sido como comandante departamental de Oruro. Y es ahí donde, claro, saltaron hace algunas semanas atrás una serie de acusaciones en contra de él. Para hacerlo corto, una especie de asociación ilícita para favorecer al tema del contrabando, si me acompañan con imágenes, por favor. Una asociación entre él, como si comandara policías, militares, gente civil, y un primer caso que queremos saber en qué ha quedado, donde se lo acusó de hacer cobros de manera irregular para destinos en el departamento de Oruro. Claro, el coronel Raña no puede hablar porque está bajo disposición de las normas policiales, entendemos, pero sí su abogada, a quien tenemos el día de hoy en Fides. La doctora Karen Morón nos acompaña, la abogada del coronel Raña, esta mañana. Doctora, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, doctora. ¿Cuánto tiempo ya son de estas acusaciones, estos procesos? Desde agosto del año pasado. Agosto del año pasado. Agosto del año pasado. Una de las primeras acusaciones que hubo en contra del coronel Raña está referida a cobro a policías por destinos. Usted me dirá. Es la única denuncia. Desde agosto del año pasado se le han iniciado 3 procesos disciplinarios y un penal con una sola denuncia anónima. ¿Es la única denuncia? Es la única denuncia. No hay más. Solo que esta denuncia en una primera etapa no surte efecto, la suben al Facebook, tal cual. La descargan del Facebook la policía y dicen, no, hay que iniciarle otro proceso porque en el Facebook hay una denuncia. Porque en el Facebook hay una denuncia. Sacan esa, nos emiten una resolución, también ha concluido ese proceso. Y como viene el Facebook,
2 medios de prensa escrita sacan, ¿no? El coronel Raña ha sido denunciado por los medios sociales por posibles cobros irregulares. Entonces dicen, no, hay una tercera denuncia en los medios. Es el mismo hecho. Y le abren un tercer proceso. Y lo más grave, con ese tercer proceso remiten antecedentes al Ministerio Público. Pero lo remiten de forma tan maliciosa que lo ponen contra los autores. Ya tenían identificado a una persona, supuestamente que era Rommel Raña, desde agosto, con un anónimo. Es una denuncia anónima además. Pero en diciembre ponen contra los autores para que nadie se entere. A ver, agosto, denuncia anónima. Me dice que todo comienza en agosto. ¿Con esa denuncia anónima? Con esa denuncia anónima. A ver. Acá tenemos una denuncia anónima presentada al ministro de la Presidencia. Acá, permítame, por favor, yo le voy a mostrar. Esta denuncia tenía a una supuesta policía que decía que el coronel Raña hacía unos cobros ilegales y además decía que había una organización criminal y se dan el trabajo de hacer un organigrama de esta forma. A ver, ¿qué dice aquí la denuncia? ¿Me permite leerla, doctora? Sí, claro que sí. ¿Dónde está la parte principal de la acusación? Dice, mediante presentes, perdón, dice... Okay. A ver, dice, mediante la presente, dice esto, me es grato saludarlo, es una carta que firma la policía Jessica Magne Torres al ministro de la Presidencia. Dice, denuncia contra jefe policía. Mediante el presente me es grato saludarle y al mismo tiempo tengo a bien poner conocimiento de su autoridad que el actual comandante departamental de Policía de Oruro, coronel Rommel César Raña Pomier, desde el grado de capitán ha estado involucrado con la derecha y el imperialismo norteamericano. Tal cual demuestran las fotostáticas que me permito acompañar a la presente denuncia. Inclusive fue por años, ha sido edecam del delincuente del partido de ADN Leopoldo Fernández, lo cual es inviable que el mismo pueda acceder al grado de general por estar comprometido con la oposición, siendo que a viva voz señala que será el próximo comandante general de la policía. De otra parte, se pone en conocimiento que este jefe policial, juntamente el actual comandante general, perciben cobros indebidos sobre algunos destinos, trancas, jefaturas provinciales y otros, y los mismos sonsacan dádivas a los policías que quieren adoptar dichos puestos, lo cual no condice que este mal jefe policial deba estar continuando al mando del Comando Departamental de la Policía de Oruro, el mismo que también adjunto prueba literal se tenga presente de cual mi persona también fue extorsionada en mi condición de efectiva policial. Está describiendo una persona que ha sido extorsionada, doctora. Permítame que le explique. Esta denuncia venía acompañada de fotografías, venía acompañada de un vínculo de supuestamente el coronel Raña con policías, con personal civil, presumo que la aduana, y con militares, ¿no? Y lo mandan a ministro de la Presidencia a fin de que él no pueda postular. ¿Qué se hace? El ministro de la Presidencia recibe, lo manda al Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Gobierno manda al Comando General y el Comando General dice, es una barbaridad, tienen que investigar. A raíz de esta denuncia, se abre el caso 653-2018 contra los autores por supuestas faltas disciplinarias. ¿Qué quiere decir los autores? No se tenía un nombre específico, solamente abrió para ver si existían o no estos cobros irregulares en Oruro y estaba por determinarse quién los hacía. Pero si la denuncia es contra directamente Rommel Raña, pues lo abren así. En este proceso lo investigan a Rommel Raña y lo investigan al general Faustino Mendoza, que es también quien hablan en esta denuncia, ¿no? Se hace la investigación y en la parte final usted va a ver que dice resuelve el rechazo de la misma. ¿Por qué? Porque la identifican a esta funcionaria. La convocan y le dicen, bueno, queremos saber si esta es su denuncia, si usted firma y si tiene pruebas. Y ella dice, jamás he denunciado. ¿Cómo? Yo jamás he denunciado esto. Esta es una firma falsa. La que firma esa carta dice, yo nunca denuncié eso. Nunca he denunciado. Es falsa la firma, yo nunca he denunciado, nunca he sido víctima de extorsión y ha declarado ante la Fiscalía Policial. Esto ha sido montado, solamente con el ánimo de perjudicar al coronel Raña. Y sale esta denuncia, este rechazo, esta resolución de rechazo. Hasta ahí estábamos relativamente bien, se había averiguado, se había investigado este hecho y obviamente fueron favorecidos Rommel Raña y Faustino Mendoza.
¿Qué sucede con el siguiente caso? Como no funcionó esto, esta denuncia la suben a Facebook a través de una página, UTOP La Paz, que no tiene identificación, que no tiene quién es el administrador de la cuenta, solamente suben noticias, hacen comentarios, muchos de ellos son muy ligeros si uno hace seguimiento, y dicen, bueno, en el Facebook hay una denuncia, hay que abrirle un nuevo proceso, y le abren el proceso 124. En este proceso 124 le dicen, ¿sabe qué? Usted está denunciado por actos de corrupción, lo mismo, el mismo panfleto. Lo mismo que la carta, solo que en Facebook. Misma, solo que en Facebook. Y Rommel Raña se entera el día que va a su entrevista. El día que va a su entrevista postulándose a general, porque él era uno de los primeros de curso, porque tenía que ser general y parte del actual comando general. Le dicen, entre ellos Faustino Mendoza, no, ¿sabe qué? A usted le han iniciado una denuncia, tiene un proceso nuevo y por tanto usted no puede ascender al grado de general. Porque está mellando la honorabilidad de la institución policial. ¿Y quién me denuncia? Facebook. Ese es el denunciante, Facebook. Oh. Y lo apartan. Apelamos, presentamos una acción de amparo constitucional porque era ilegal. Utilizaron un informe totalmente ilegal. Porque la ley 101 dice no puedes informar sobre los procesos que están en investigación o que están en denuncia. Solo puedes informar acerca de los que ya han concluido con responsabilidad. En este caso informan y bueno, lo apartan. Ganamos el amparo, nos presentamos el 20 de febrero, una resolución sumamente larga en la que la juez de garantías constitucionales le otorga a Rommel Raña la tutela de sus derechos y le dice usted ha sido ilegalmente apartado del proceso de ascenso. Por tanto, se le restablecen sus derechos y usted debe continuar con la calificación hasta poder ascender a general. ¿A alguien no le ha gustado esta resolución? ¿Alguien se ha sentido incómodo? Por eso es que al día siguiente, 21 de febrero, aparece un policía de la ciudad de Oruro, toca la puerta y dice, bueno, coronel, usted desde diciembre está denunciado ante el Ministerio Público y tiene que presentarse mañana a su declaración informativa. Otra denuncia. De la que nosotros no conocíamos. Nos constituimos a la ciudad de Oruro a ver qué es lo que estaba pasando. No tenía control jurisdiccional, nunca nos notificaron. Maliciosamente lo abrieron contra los autores para que nadie se entere en las plataformas si había o no denuncia. Todo, desde diciembre hasta el 20 de febrero, era contra los autores y no se hizo ninguna investigación, el Ministerio Público no tomó declaraciones, nada. Lo único que tenían era un informe de la Fiscalía Policial que decía, bueno, habiéndose observado que existen 2 medios de prensa escrita que lo denuncian al coronel Raña por extorsión y cobros. ¿Medios que lo denuncian? Sí, supuesta. Eso dice su informe policial. Se remite esto ante la DIDIPI para que se abra un nuevo caso. Ahí se abre el tercer caso. Pero tengo entendido que esos medios, a ver, si mal no recuerdo, son El Deber y Página 7. Pero ellos tenían una fuente de información, decían según tal, no denunciaban los medios. Denunciaba supuestamente a alguien o algo, no sé. Sí, bueno, lo sacaron, a esta persona se la constituyó como denunciante en el caso 124. Ya. Él arbitrariamente dijo que estaba en una reunión, en esta reunión escuchó que algún militar dijo que había contrabando y que el coronel Raña no podía, era parte de este contrabando en Oruro y por tanto él se sintió avergonzado, así también lo manifestó en la audiencia de amparo constitucional y que por eso habían decidido destituirlo de comandante. En el caso 124 se lo convocó a declarar y él declaró exactamente lo que le digo. Estaba en una reunión con varios militares y ahí yo he escuchado que alguien se ha quejado y ha dicho. En el 124 le dicen, bueno general, usted ha denunciado, pues ahora demuestre la denuncia, ¿no? Tráigalos a los militares que dijeron, que estos militares digan de dónde han sacado esa información, cuál es la prueba. Nunca más volvió a aparecer el general denunciante. Tan así que la resolución del 124 se nos fue notificada la semana pasada. En la parte más relevante dice el rechazo y archivo de obrados.
También ahí dice rechazo, no hay pruebas contra Raña. 124 policías que han sido convocados a declarar para ver si se les había cobrado, no se les había cobrado y qué trabajo realizaban en fronteras. Ellos han especificado, ellos no se hacen cargo de contrabando, no hacen verificación en aduanas, lo único que hacen es el tema de tránsito, verifican el tema de tránsito. O sea, porque ver, eso, 124 policías, 140 diciendo, a usted se le ha cobrado, a usted se le ha cobrado, a usted se le ha cobrado, y todos dijeron... No. 13 cuerpos anillados sumamente grandes en los que ninguno ha dicho que se le haya cobrado o se le haya extorsionado. Es más, tenemos un informe del Defensor del Pueblo que ha sido utilizado maliciosamente por el Ministerio Público porque, claro, él utiliza la primera plana y no utiliza todo el documento. En la primera plana había una denuncia del año 2018, del 24 de enero del 2018, a 4 días de haberse posesionado Rommel Raña, y en esa denuncia, anónima también, decían, hay cobros irregulares en Oruro. Imagínense, los cobros irregulares en Oruro eran denunciados antes de que el coronel Raña llegue. Y era hacia otro funcionario policial. Entonces a Rommel Raña, el Defensor del Pueblo, le dicen, mire, nos han denunciado que este funcionario policial está cobrando por cambios de destino. ¿Qué es lo que tiene que informar? Rommel Raña lo remite al inspector de la policía de Cochabamba, de Oruro, el inspector de Oruro, él investiga también, se convoca al funcionario denunciado y se llega a determinar que no había estos cobros, porque la denuncia era anónima además y no tenía pruebas. Pero es más, Rommel Raña convoca al Defensor del Pueblo y le dice, quiero que toda mi gestión sea transparente, venga y vamos a hacer delante de usted que los policías tomen la decisión de a qué puestos quieren ir. Y van a anotarse en personal y se va a dar sus memorándums de forma inmediata. Y el Defensor del Pueblo hace un informe conclusivo. Ese documento, la denuncia anónima, más el informe del inspector de Oruro, más el informe del Defensor del Pueblo, es un solo documento. Pero el Ministerio Público solo utiliza la primera hoja. Lo toma como si el coronel Raña fuera el responsable. Exacto. Y ahí dice, tengo una denuncia en el Defensor del Pueblo, tengo una denuncia por los medios, por Página 7, tengo una denuncia en Facebook, tengo una denuncia de una policía. Claro, si contamos así son 4 denuncias, ¿no ve? Doctora, no, es una denuncia presentada en 3 diferentes oportunidades, en diferentes medios, y una que no era contra Rommel Raña. ¿Qué hay de pruebas contra el coronel Rommel Raña por liderizar un grupo que se dedicaba a contrabando y que agrupaba policías militares y civiles? Concretamente le pregunto eso. Nada. Yo tengo 140 declaraciones. El Ministerio Público no las ha tomado en cuenta. El Ministerio Público no ha tomado ni una declaración, ni una sola. Solo tiene sus 2 documentos. El Ministerio Público sale diciendo es contrabandista y lo imputa por cohecho pasivo propio y por beneficios en razón del cargo. ¿No debería haberlo imputado por contrabando si tuviera alguna prueba? Además, un policía puede superar instituciones. Hay instituciones específicas que se dedican a el control de contrabando. Y si me van a decir que un policía o 100 policías han podido superar instituciones encargadas de proteger, de verificar que no haya contrabando, estamos hablando de que están más fallando los que tienen que cuidar que los que tienen. ¿Qué hay con la acusación de cobros por destinos? O sea, 140 policías, 2 resoluciones en contra de la denuncia, 2 resoluciones a favor de Rommel Raña. Si no hay nada, entonces, ¿qué es? Son intereses personales. A ver. No les gusta la idea de que Rommel Raña haya ganado este amparo y que en algún momento pueda exigir la silla que le correspondería en el Comando General. Tenemos un informe que fue expuesto en los medios de prensa, fue validado, aunque en algún momento me dijeron no tiene firma, yo lo tengo en copia legalizada que también se lo he presentado al Ministerio Público y nunca lo tomo en cuenta. Y en la página 8 nos hablaba en este informe de inteligencia que salió a raíz de un audio que se filtró del comando. Ah, ¿no? El audio donde terminamos siendo todos perseguidos por la policía. Exactamente, todas las personas, los medios de prensa. Que a propósito nunca se aclaró y como persona que fue, perdón que aproveche este momento, ahorita entre paréntesis, como persona aludida por el propio jefe de inteligencia de la policía y demás, jamás se recibí ni siquiera una disculpa, lo que habla pésimamente de esa gestión de la Policía Nacional, específicamente. Perdón, tenía que decirlo. No, está bien. Siga usted, por favor. Ni siquiera lo han investigado. En la página 8 dice,
2 coroneles, me voy a reservar el nombre, aunque están en los medios de prensa, ¿no? Se habrían reunido en el mes de septiembre de la presente gestión, es decir, 2018, con la finalidad de planificar la desestabilidad del coronel Rommel Raña, comandante departamental de Oruro, realizando publicaciones en redes sociales desprestigiando su gestión. En vista que el coronel Rommel Raña fue reemplazado en su cargo, se cambia de estrategia desestabilizadora y va comenzando a diatriba al actual comandante general, para que perdiera la confianza del gobierno y sea destituido de su cargo, y lograr de esta manera que el comandante general no intervenga en la elección del nuevo comando general de la gestión 2019. A ver, este es un informe de inteligencia. Es el informe dice que se reúnen para desestabilizar al comandante y para ir en contra de Rommel Raña, para no permitirle que él sea general. Sí, este es el informe de inteligencia que se ha publicado en todos los medios. El ministro de Gobierno y los ministros han validado su fuente, ¿no? Porque han dado explicaciones además al respecto. Se olvidaron leer la página 8, está en la página 8, la hemos presentado como prueba en fotocopia legalizada. Doctora, ¿puede mostrarme esa primera carta, la primera acusación? Un segundito, por favor, que me llama poderosamente la atención. ¿Cuál es? Esta es la carta, me dice que firma la policía Jessica Magne Torres. Sí. Y claro, esta denuncia no es solo una denuncia, comienza con esto me llama poderosamente la atención. Rommel Raña Pomier, desde el grado de capitán, ha estado involucrado con la derecha y el imperialismo norteamericano. ¿Trabajó con la Embajada de Estados Unidos, Rommel Raña? Fue destinado a la embajada, sí, pero no fue algo que él hubiera decidido, ¿no? Decidían sus comandos. ¿Fue decán de Leopoldo Fernández? Sí. Y aquí dice, lo cual es inviable que él mismo pueda acceder al grado de general. Estamos hablando de política dentro de la policía. Sí. O sea, el fondo del asunto, aclárame una vez más, llegó a entender, según usted, que sería que él no sea general. ¿Por qué no quieren que Rommel Raña sea general? Porque los incomoda. No sé qué incomoda de él, pero los incomoda. No puede ser tan sugestivo el hecho de que ganemos el amparo y al día siguiente tengamos un policía avisándonos de un proceso oculto desde diciembre. ¿Tan peligroso Rommel Raña para la policía? No. ¿A qué intereses hay de por medio? No entiendo qué intereses podría afectar, no lo sé. Pero supongo que en el desarrollo de esta investigación vamos a llegar a establecer cuáles son los móviles. ¿Por qué el desprestigiarlo? ¿Por qué el manchar su nombre? ¿Por qué destrozar su honorabilidad? ¿Por qué excluirlo y manchar una carrera profesional impecable? Nunca ha tenido denuncias, nunca ha estado procesado disciplinariamente, esta es la primera vez. Nunca ha tenido procesos penales. Simple y llanamente a alguien no le agrada o a algunas personas no les agrada. Y han montado todo eso. Escuchaba que el presidente del Senado decía hay que formar una comisión que lo detengan. Yo creo que es arbitrario pedir una detención y tratar de forzarlo a través de los medios de prensa. Yo creo que para sacar este tipo de aseveraciones deberían interiorizarse en el proceso. ¿Mañana hay una audiencia? Mañana tenemos una audiencia cautelar. Mañana tenemos una audiencia cautelar que va a tener sobre la cabeza del juez, aparte de la norma, aparte de lo correcto, de lo justo, del derecho, va a tener mucha presión social, mucha presión por los medios, mucha presión por autoridades que se han manifestado y que han dicho es un contrabandista. No le han dado ni siquiera el beneficio de la duda. En ningún momento se han ido a sentar y me han dicho, ¿sabe qué? Esta prueba demuestra que yo le puedo demostrar que sí. Yo sí puedo demostrarle que esto ha sido un ardid y que no tiene absolutamente nada. Me aterra la idea de someterme a un proceso que vaya a vulnerar sus derechos, que ya ha venido vulnerando. Desde diciembre nunca le notificaron, nunca le dijeron, usted defiéndase en el proceso penal. Jamás, nos sacaron como un as bajo la manga para no cumplir con el amparo constitucional y tenerlo distraído. Lo han aprendido ilegalmente. Nos hemos presentado el 7 a declarar, le hemos dicho al fiscal, sabe que usted no puede llevar a cabo esta investigación porque tiene vicios de nulidad, porque ha sido irregular, arbitrariamente le ha
hecho firmar el formulario, emitir una orden, antes de emitir una resolución de aprehensión, emite una orden, la hace ejecutar con los policías, al mediodía, antes del mediodía, después en la tarde recién saca su resolución, en la noche a las 12 va a presentar una imputación. Obviamente, gracias a Dios, el juez se dio cuenta de todas estas arbitrariedades y declaró ilegal la aprehensión. Me quedo loco con esto, doctora. Es decir, por haber trabajado en la Embajada de Estados Unidos, por el tema de haber sido edecán de Leopoldo Fernández, no puede acceder. Es un pecado, ¿no? Es un pecado. Y al final, creo que los policías no eligen pues el destino que van a tener. No, ellos no escogen. Ha sido la primera vez que Rommel Raña más bien les dijo, a ver, ¿a qué destino quisieran ir ustedes para ver, de viabilizar, claro, y ver sus antecedentes previamente? Tengo 30 segundos, doctora. A ver, no sé si estoy entendiendo esto al final. Rommel Raña ya no puede ser comandante, porque ya hay un comandante de la policía, ¿no? En realidad el comandante lo escoge el presidente, de una lista de 6. Una lista de los 6 mejores, con mejor promedio, la pero facultad él ya no es podría del ser presidente. comandante. Comandante no, pero sí le tocaría pues llenar el vacío que existe ahora con el sexto general. Porque solo hay 5. Hay un vacío. Te falta un general en la policía. Con esto me voy, doctora. Muchísimas gracias. Gracias a usted. La doctora Karen Morón, abogada del coronel Raña. Y nosotros, claro, en el marco de la contraparte, invitaremos también a la gente que está investigando este caso para que nos dé del otro lado esta información. Muchísimas gracias, doctora, por venir. Gracias. Le agradezco. Y aquí está la marcha de nuestros campesinos, caracaras, que llegan desde el norte de Chuquisaca. En instantes les diremos dónde están, cómo están y qué se prevé para los próximos días en relación a esta noticia que comenzamos a vivir esta semana. Antes de mediodía continúa, después de la pausa, acompáñenos. 39 días de marcha, la Nación Caracara, sus representantes, algunos de ellos están ya en la ciudad de La Paz. Hemos invitado a la doctora Silvia Aguirre. Doctora Silvia Aguirre es abogada, jurista indígena, ¿no es doctora? Marta Cabrera. Marta Cabrera, señora Marta Cabrera. Disculpe usted, por favor. Caracara. Doña Marta Cabrera, usted es ex curaca, ¿no es cierto? Nación Caracara. De la Nación Caracara. Disculpe por el tema de la confusión. Señora Marta Cabrera, bienvenida, buenos días. 39 días de marcha. ¿Usted ha estado con la marcha? Cuéntenos un poquito, por favor. Bueno, en principio agradecerle a su persona que nos haga de este acceso y agradecer a todo el mundo que siempre está siguiendo la marcha. Pues la marcha inició el 6 de febrero, que ahora ya estamos más de 30 días, hoy arribando a la ciudad de La Paz. Lamentamos que no haya tenido la voluntad el órgano legislativo de bajar a la marcha y escucharnos, ¿no? Evidentemente el órgano ejecutivo bajó a Oruro, pero no se llegó a ningún acuerdo, más bien dijo que como órgano ejecutivo no era su competencia las demandas que se está pidiendo, que son 3 puntos. Estamos pidiendo por todo 10 años que estamos peregrinando tema de consolidación de nuestros territorios ancestrales como aquí la Nación Caracara y otras marcas que abarca como Nación Caracara, pues no hay respeto al derecho colectivo, a los territorios ancestrales, sino después de un deseo que se ha admitido, encima han sobrepuesto modalidad de saneamiento Catzán y dentro de esos polígonos han ido emparcelando, las áreas colectivas se están entregando a áreas copropietarias. Entonces, analizando todo lo que está sucediendo, hemos analizado la Constitución, los comunités y como ya está reconocido en la Constitución la preexistencia y el dominio ancestral del territorio, las naciones pueblos indígenas preexistentes, pues hemos dicho que hay que exigir al Estado respeto a los territorios ancestrales a través de una norma que se legisle. Evidentemente está en el artículo 2, pero no está tan clara, especificada y amerita de que se legisle una norma donde garantice el derecho territorial ancestral. Permítame un segundo nada más, estamos en vivo con las imágenes del ingreso a la marcha aquí en Fides Televisión. Vamos a ponerlo pantalla completa, por favor, unos instantes, señor realizador. ¿Dónde están exactamente? Están en el Prado, están en pleno Prado. Miren, están entrando ya a la Plaza del Estudiante. En este momento, después de 39 días. A ver, ellos tienen una región, ellos tienen un territorio ancestral y a las autoridades nacionales han tomado la determinación, dicen las autoridades nacionales, por decisión propia de ustedes, de la mayoría de ustedes, de parcelar el territorio y entregar títulos a cada uno de los, que van a ser dueños. Como terceros. ¿Esto por qué no es positivo si se está respetando a la mayoría? Bueno, nosotros lamentamos que se haya manifestado de esa forma el ministro Cocarico.
tiene que entender dentro de un territorio ancestral que hemos pasado entre la colonia. Hay personas que renuncian a su derecho colectivo, no quieren ser parte como pueblo indígena, sino ya son parte de la organización sindical, renuncian a su derecho colectivo y los quieren solamente de sus áreas productivas, que tiene acceso a ese título como tercero. Nosotros respetamos. Pero el INRA no está actuando de esa forma, sino lo que está haciendo es que hay gente, citadinos que están volviendo, que ya son urbanos, están entrando al área a parcelar tierra que está en descanso más de 30 años. La ley 17X35 dice claramente, siempre y cuando cumple función social, la tierra 2 años puede descansar, su derecho se le respeta. Pero INRA no ha hecho eso, sino el INRA lo que está haciendo es su área pastoreo más, que es del pueblo indígena, lo está entregando a los terceros. Entonces el pueblo indígena nos estamos quedando sin tierra. Se ha reducido nuestro espacio geográfico. Entonces el riesgo es eso, y entonces por eso determinamos de que el territorio que ya está delimitado, como marca Quilaquila, tiene sus documentos de la colonia, entre la colonia, pues mejor hacer respetar eso, pero siempre y cuando nosotros el derecho individual vamos a respetar a los terceros. ¿Cómo peligra la comunidad Quilaquila, Caracara? En este lugar sí se da por finiquitado el tema de los títulos y demás. Eso es lo que tenemos miedo, de que según que manifieste el ministro, que mientras nosotros en la marcha estemos, y eso va a ir a la titulación. Pero no entendemos cuando nosotros en el levantamiento de procesos de campo no hemos sido partícipes, nos ha hecho a un lado. La sentencia 0018 y la sentencia 210, que somos nosotros las que somos accionantes, no nos ha tomado en cuenta, sino la sentencia ha ejecutado con los terceros, con la fuerza pública y fiscalía, sin tomar en cuenta nosotros. No los hemos reconocido los límites a los terceros. No entiendo cómo puede proceder con la titulación, pero como política prima aquí podría ser, porque son parte de los terceros del actual gobierno. Y vemos que aquí están diciendo la mayoría minoría. Mentira, dentro de los polígonos hay minoría los terceros, porque la que dicen mayoría ya cuentan con sus títulos. Ellos hace 2 años, 3 años ya se les ha entregado. Entonces no son las que han venido a tomar el INRA, la Nacional, el Juan Alaca, el Claudio Zárate, tienen sus títulos desde hace 2 años atrás ya se les ha entregado, sino que ellos llevan gente, citadinos de afuera que no están dentro del área de las que abarca las 2 sentencias. Señora Marta Cabrera, ex curaca de la Nación Caracara. Estos minutitos le agradezco mucho por compartir con nosotros y explicarnos el tema que se va a ir desarrollando poco a poco. Y nos vamos con estas imágenes del ingreso a la marcha, por favor, al centro paseño. Le agradezco profundamente por habernos acompañado y aclarar este tema, sobre todo del por qué marchan. A veces la gente dice, ay no, otra vez están marchando, otra vez bloqueo, y se molesta a la gente de La Paz, pero es necesario que ellos tengan esta noticia, que usted nos dé esta información para poder digerirla y tomar sus propias determinaciones. Muchas gracias, señora Marta, por estos minutos. Tengo las imágenes de la marcha, ahí están. Los dejamos con estas imágenes, amigos. Están en pleno Prado ya entonces. La Nación Caracara, la comunidad Caracara acaba de llegar a la ciudad de La Paz. Amigos, con esto nos despedimos en Antes de Mediodía. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta mañana. Ya vienen las noticias en la hora del país en Fides.